hoy nos acompaña. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Nos da mucho gusto poder conversar en nuestra entrevista principal esta mañana con el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sobre un tema muy importante, trascendental para el país, Tony. Posibles reformas, la presentación de posibles reformas a la Constitución de la República. Vicepresidente, buenos días. Hola, buenos días. Vicepresidente Félix Ulloa, buenos días. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Vamos lamentamos que no nos pueda acompañar, ¿verdad? Aquí De manera física. físicamente, pero sí agradecemos que... La última, estoy pendiente de ese carajillo que me ofrecieron, así es que Hoy con gusto. Pero esta semana está complicada las mañanas. De hecho, he tomado hasta ahora prácticamente 45 minutos para poder conversar con ustedes, porque tenemos una semana que empieza muy temprano. Claro, y lo apreciamos mucho. Es más, vicepresidente, no le tenemos uno, le tenemos dos carajillos ahora, porque un grupo de emprendedores, mejor dicho, han lanzado un nuevo producto que se llama Caldí Balché. Así que cuando esté aquí con nosotros, por supuesto que lo vamos a compartir. Bueno, entonces hay que aprovecharlo. Así Vamos es. a hablar sobre las reformas constitucionales que van a ser presentadas por su persona, en Y nombre el equipo ad hoc. del equipo ad hoc, ¿verdad? El 15 de septiembre, el presidente de la República. Bueno, de hecho, les comento, porque en el procedimiento y la metodología que hemos acordado, hay una etapa que han concluido varias etapas del proceso. Ahorita, esta semana, iniciamos la penúltima etapa antes de entregar el documento al presidente, y es la validación con los sectores de la sociedad civil organizada, de la academia, y de hecho, este viernes empieza la primera presentación. Se va a hacer con el cuerpo diplomático, la próxima semana con todas las universidades, luego con organizaciones sociales, ONGs, y así vamos a ir presentándola, porque dijimos de que después de elaborar el borrador con todas las iniciativas, propuestas que nos llegaron, que fueron más de 4,000, y les hicimos a sistematizar, se iba a sacar el primer borrador. Se elaboró el primer borrador ya con la participación del consultor de español, con el constitucionalista Cayetano Núñez Rivero. Se ha terminado prácticamente este día. Se terminó la elaboración de la presentación que se va a hacer a los sectores, o sea que ustedes son los primeros a nivel de medio que van a tener ya esta versión. De hecho, anoche le mandaba a Tony ahí Sí. un resumen, Sí. para que pudiera tener visión exacta de cuántos artículos han sido intervenidos, cuántos reformados, cuántos modificados, sustituidos, derogados, que vea la magnitud de esta obra. Me permito leerlo. Dice, en total se proponen 215 modificaciones a la Constitución, de las cuales 182 representan reformas puntuales a artículos, 147 corresponden a nuevo contenido y 35 a mejora en la redacción. 7 son nuevos artículos incorporados, 8 son sustituciones de otros artículos y 18 son derogatorias. Y continúa el documento, Diana Verónica. En efecto, dice, se propone a su vez que las reformas sean armonizadas con la legislación correspondiente en un plazo no mayor de 2 años a partir de su ratificación, de acuerdo al artículo 225. Vicepresidente, entonces entenderíamos, dice, hoy en la mañana concluyeron ya el documento que van a comenzar a socializar a partir del día viernes. Y esta socialización ya no va a incluir mayores reformas, vicepresidente, solamente es darlo a conocer. Es prácticamente la validación final, en la cual pues el documento reúne miles y miles de horas de trabajo con la participación de decenas de abogados, de economistas, de sociólogos, demógrafos, politólogos, en fin, de toda la gama de profesionales que han participado en este tema, y consideramos pues que ya es un trabajo sistematizado y elaborado de manera consciente. Sin embargo, como hemos dicho siempre, como toda obra humana es perfectible, podrán haber algunas cosas que se nos han escapado o que no están bien planteadas. Es decir, hay una oportunidad para que en esta fase de validación más de algún sector pudiese presentar a consideración algún tema que considerase que no está planteado o que no está bien conceptualizado
en el documento que presentamos, pero será la excepción porque el periodo de primero la participación abierta para todo el mundo duró varios meses. Se abrió el 15 de noviembre y se cerró a finales de febrero. Fueron 3 meses y medio para que todo el mundo mandara sus propuestas, hiciera presentar iniciativas, en fin. Luego vino la segunda parte, que era sistematización, y era trabajo más especializado de mesas, y aún en las mesas se estuvieron recibiendo documentos, sectores que llegaron, organizaciones que nos pidieron audiencias, personalidades, funcionarios incluso que llegaron, unos representando sus carteras, como varios ministerios, otros que llegaron a título personal con sus propuestas. Es decir, todo ese proceso ya no se puede darle marcha atrás para empezar una discusión como que estuviéramos en el mes de noviembre del año pasado. Esto va a ser para una cuestión algo sumamente extraordinaria que pudiese ser considerada para incorporarse. Porque recuerden una cosa, Tony y Diana y toda la audiencia, este documento que se va a presentar a la presidencia después de este periodo de validación es un documento que el presidente, si lo considera y lo tiene a bien, lo llevará a la Asamblea Legislativa para que 10 diputados le den iniciativa y la discusión, el debate que exige la Constitución para todo proceso de formación de ley se hace y se hará en la Asamblea Legislativa. O sea, pues nuestro trabajo es más de carácter técnico y no de carácter político, porque la discusión política se hace cuando la Asamblea, en el proceso de formación de ley, porque así lo exige la Constitución, somete a debate los proyectos de ley. Vicepresidente, creo que esta entrevista es una excelente oportunidad para que usted aclare algo que fue muy confuso semanas atrás, y es el hecho del procedimiento del cual está hablando de hacer reformas, enmiendas a la Constitución, ya que la misma Carta Magna establece un proceso, ¿verdad?, donde se aprueba en una legislatura y la siguiente la ratifica. Y entra en vigencia a partir de la siguiente. Así es como funciona, vicepresidente. ¿Cómo va a ser? Así funciona y así esperamos que funcione. La reforma que nosotros estamos proponiendo y que si es aprobada por la Asamblea y ratificada por la siguiente, entrará en vigor después, es justamente hacer más expedito y y darle más participación al soberano que es el pueblo en todo proceso de reformas constitucionales. Y es que cuando una Asamblea Legislativa proponga una reforma a la Constitución y haya sido ofertada en la campaña electoral y apruebe esa Asamblea Legislativa esa reforma, no tenga que esperar a que la siguiente llegue a ratificarlo, sino que esa misma Asamblea Legislativa convoca a un referéndum para que esa reforma sea aprobada. ¿Por qué esto es así? Que es el mecanismo normal que se hace en las democracias representativas y lo hemos visto en casi todos los países, que siempre estas reformas van vía referéndum, porque el modelo de una asamblea y que la certifique la siguiente, que es el que nos acostumbramos a partir de 1983, que se establece el mecanismo, no te garantiza que la asamblea que propuso la reforma y que la aprobó va a tener la misma composición en la siguiente asamblea y hemos visto muchísimos casos de reformas que han sido aprobadas a la Constitución y que la siguiente asamblea no la ratifica, porque la composición es diferente. Pero detengámonos ahí, ese es el proceso, es decir, se aprueba por mayoría simple en esta legislatura, debe ser ratificada por la siguiente con 56 votos. Pero ahí así cuando está, usted así va a ser. Lo que pasa es que usted ya mencionó la palabra referéndum ahí y eso es lo que saca chispas. O no esperar a la siguiente legislatura. Es que no ponen atención ustedes, oigan bien. Vaya, pues, ya nos hacía falta eso, ajá. Sí, es que es bien complejo, además, como ha habido tanta confusión, tantas especulaciones, desinformación, a veces por ignorancia, a veces por mala fe que se ha llevado a los medios, la gente está confundida. El proceso de reforma que está vigente es el que se va a implementar. Una asamblea aprueba, la siguiente ratifica. ¿Está claro eso? Sí, claro. Ahí estamos bien. Lo que estamos proponiendo y que si la asamblea lo aprueba
y la siguiente lo ratifique, es que la posterior, o sea, digamos la edad del 2027, ya no va a necesitar hacer esos dos pasos de dos asambleas, sino que una lo aprueba y tiene que haberlo ofertado en la campaña, porque acuérdense que hay una sentencia de la sala que dice que si no se ofreció una reforma constitucional en la campaña, no se puede implementar en la legislatura, porque eso dicen el fraude al elector, la gente no lo eligió para que reformara la Constitución. Si usted ofreció reformarla y la reforma, esa reforma ya no va a tener que esperar a que venga otra asamblea en la cual posiblemente el grupo que ofreció la reforma ya no tiene la mayoría necesaria y la siguiente asamblea no se la aprueba. Entonces, esa asamblea puede convocar al referéndum para que sea el pueblo el que decida si la aprueba o no. Yo creo que esa es la confusión que hay, porque no nos ponemos la línea de tiempo visualmente, ¿no? Lo que usted quiere decir, vicepresidente, es que una de las reformas constitucionales será el proceso de reformas constitucionales. Exactamente. Uno de los artículos que va propuesto ser reformado es ese que establece las dos asambleas. Ya. Y entonces ahí es donde entra la figura del referéndum. Del referéndum, exactamente. Hablemos entonces del referéndum, porque si va a ser reformado el proceso de reforma constitucional, valga todas las redundancias, entra la figura del referéndum no solamente para eso, sino que también para consultas populares de otro tipo. Claro. Es más, el referéndum va considerado en la parte del sistema político, porque no va solo, va acompañado de otras instituciones de la democracia directa, que es lo que se llama pues las consultas ciudadanas, la revocatoria del mandato, los plebiscitos y los referéndums. Estas cuatro figuras se proponen en la parte correspondiente al sistema político para que el ciudadano, la población, tenga mayor participación en la toma de decisiones de los temas de trascendencia nacional que le competen y le afectan su vida diaria, y que en los modelos que hemos tenido hasta la fecha no se le consulta, las decisiones las toman los diputados, los gobernantes, y el pueblo no es consultado. Entonces, una de las formas de garantizarle a la población una mayor participación en la toma de decisiones es habilitarle estos mecanismos, estos instrumentos para que participe. Porque hoy, como está la Constitución, si ustedes leen el artículo 83, van a ver que dice que la soberanía reside en el pueblo. Es decir, el pueblo es el soberano, pero no le da los mecanismos para que la ejerza, porque lo limita a que sean sus representantes que en nombre de él ejerzan la soberanía. Entonces ahí hay una contradicción a nivel de lo que es el derecho constitucional y la doctrina política sobre los modelos de democracias, porque cuando el artículo 83 reconoce democracia o soberanía popular, está reconociendo que es el pueblo el soberano y no los representantes. Pero cuando ya se regula en la Constitución tal como está hoy, sobre todo por el artículo 85, que nos limitó todavía más porque decía que solo los partidos políticos podían garantizar esa representación del pueblo, entonces toda aquella concepción de soberanía popular del artículo 83 se reduce, se limita en los artículos siguientes. Lo que hemos hecho nosotros es abrir ese espacio para que haya mayor participación y que la población pueda ser consultada. Y ahí están estos cuatro mecanismos. Ok. Vicepresidente, usted mencionó que para hacer estas reformas tienen que ir propuestas en la campaña política, ¿verdad? Dentro de las reformas. Así está la sentencia de la sala. Okay, Por eso el Poder Constitucional, unas reformas que había aprobado la legislatura anterior, porque dijo que no las habían ofrecido en la campaña y por lo tanto era un fraude al elector ir a reformar la Constitución cuando tú no le habías avisado al pueblo en la campaña que tenía esa intención. Exacto, ok. Entonces, estas cuatro actividades a través de las cuales el soberano, es decir, el pueblo, va a poder expresarse directamente, ¿también tienen que ser propuestas durante campaña o no necesariamente? Es que ya se propuso en la campaña que acaba de terminar
en múltiples ocasiones por múltiples diputados que hoy son electos o eran candidatos en esa época, se ofreció una reforma integral de la Constitución y es lo que estamos haciendo. O sea, esto se ofreció en la campaña que recién terminó, la de este año, del 2021. 21, exacto. Y por lo tanto ya iban estas figuras entonces, o sea. No iban las figuras porque la campaña no te puede decir, a menos que sea una reforma puntual, pero lo que se ofreció fue una reforma integral de la Constitución, que es lo que estamos haciendo, como leía Tony. Son más de 200 artículos los que se han impactado, son 215. Entonces, no podía mencionarlos en la campaña porque esto iba a ser objeto de un estudio que es el que estemos terminando ahora. Ok, ¿esto va a ser propuesto al presidente de la República el día 15 de septiembre, como se ha venido mencionando, vicepresidente? Pues esa es la fecha que nos hemos propuesto y creo que estamos dentro de los plazos y hemos ido cumpliendo cada una de las etapas tal como lo anunciamos, la etapa de la consulta abierta, la participación de la diáspora, de todos los sectores de la vida nacional que quisieron participar, pues para todo estuvo abierto las puertas, luego la etapa de la sistematización, recolección, organización de toda esa data, que fueron miles, pero miles de páginas que recibimos. Bueno, solo la plataforma que todavía está abierta, si quieren consultarla, pueden entrar, es consulta.sb, entonces ahí van a ver todo lo que ha entrado, todo se iba poniendo colgado en la página de la vicepresidencia, o sea, todo esto ha sido transparente, público, abierto a todo el mundo. De hecho, las sesiones que tenía el comité ad hoc se transmitían por esta plataforma vía Zoom para toda la prensa, porque no podíamos tenerlos en las sesiones, que era lo que hubiéramos querido, porque eso fue lo que planteó el comité ad hoc cuando se integró, que las sesiones iban a ser públicas y abiertas, pero no estaba la pandemia todavía. Sí. Después la pandemia no nos permitió tener tanta gente reunida. Vicepresidente, vamos a tratar, yo creo que, o sea, sería imposible tantas reformas abordarlas de aquí a las 8:45, pero vamos a tratar de ir despachando algunas dudas. Por ejemplo, van a proponer separar a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y crear una Corte de Constitucionalidad. Sí, yo creo que eso está en la mesa 3, que es la mesa sobre la parte orgánica de la Constitución, donde están todas las instituciones del Estado, desde los 3 órganos fundamentales hasta las instituciones como la Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, etcétera, y nuevas que se integran. Por ejemplo, hemos creado un capítulo que se llama de la Contraloría Social, que es un mecanismo mediante el cual también queremos empoderar a los ciudadanos para que haya un mecanismo de control o de contrapeso al poder, y ahí hemos creado este capítulo con 5 instituciones. 2 de ellas ya están en la Constitución, que es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Corte de Cuentas de la República, que cambia de nombre y cambia de funciones, se llamaría Contraloría General de la Nación, y luego subimos a rango constitucional a 3 entidades que ya existen, pero no tienen rango constitucional. Uno es la Defensoría del Consumidor, otra es el Tribunal de Ética Gubernamental y otra es el Instituto de Acceso a la Información Pública. Para que estas 5 instituciones tengan ese rango y puedan tener garantizado no solo su autonomía financiera, administrativa, sino la garantía de que no van a ser objeto de manipulaciones, ni de hostigamientos, ni de otros tipos de exposiciones a las que se encuentran por ejercer un trabajo de auditoría y de control. Y en esa parte orgánica, por supuesto, el órgano judicial se le ha hecho una cirugía mayor, no solo porque se separa la sala de lo constitucional y se crea el Tribunal Constitucional, sino porque además se le separan las funciones administrativas de las funciones jurisdiccionales, porque mucha de la carga que tiene la Corte Suprema actualmente es carga administrativa. Y hemos visto la saturación de casos y la falta de una pronta y cumplida justicia, porque los magistrados están atendiendo labores eminentemente administrativas, hasta autorizar a los abogados. Y eso también se saca de ahí de la Corte. Y además, al sacar la sala de lo constitucional, se agregan 2 salas más a la Corte Suprema. Una es la sala de lo electoral, porque también se separan las funciones del Tribunal Supremo Electoral de la función administrativa y la jurisdiccional. La función administrativa la va a
va a estar encargada del Instituto Nacional Electoral, y una sala de lo electoral verá la parte jurisdiccional. Y además se crea la sala de lo social, porque también hemos visto el déficit que hay en la Administración de Justicia para los temas de carácter social, como por ejemplo los temas de familia, los temas laborales, los temas de medio ambiente, porque todo eso va a la sala de lo civil ahora. Entonces la sala de lo civil igual está súper saturada y no da abasto, entonces se crea una nueva sala, que es la de lo social, o sea, la Corte Suprema estaría integrada por 5 salas y un tribunal constitucional separado de la Corte Suprema. Ok, O sea, ¿desaparecen las figuras y las figuras de corte plena, por ejemplo, vicepresidente? No, la Corte Plena sigue, por Co- supuesto. Es más, es Ajá, la que se se va va a a encargar de ampliar. administrar la justicia al más alto nivel, que es el nivel de la casación, que hoy por hoy se mezcla la casación de las 3 salas que hay, contencioso administrativo, penal y civil, con la justicia con la justicia constitucional, que no es un tribunal de alzada, porque no tiene una primera ni segunda instancia, es una sola instancia, y sin embargo cuando hacen Corte Plena están los 15 magistrados, y en algunos casos hemos visto la contradicción que hay cuando en estos casos que se han estado persiguiendo por casos de corrupción, la sección de probidad, que también la sacamos de la Corte Suprema, no tiene nada que hacer ahí, tiene que pasar a la Contraloría de la Nación. Ahí hay magistrados que han conocido estos casos, luego los conocen en Corte Plena, luego eso va a una Cámara, y si se apela a la Cámara vuelve ahí. O sea, es una distorsión que el- estamos tratando de la, corregir para que la justicia se administre de manera pronta, cumplida e independiente. o sea que la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia pasaría a ser parte de la nueva Corte de Cuentas. O la Contraloría O, General del o Estado. Sí, exactamente, de ahí pasaría porque donde corresponde que esté. Ajá, ujú. porque es para transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué, Ah, qué, qué Para, garantiza, qué, ga- exactamente, sí. qué garantiza que la nueva Corte de Cuentas, ¿cómo se va a llamar? Contraloría General del Contraloría. Estado. Contraloría General del Estado tenga más, voy a decir, tenga más dientes para fiscalizar el trabajo de los servidores públicos de las instituciones públicas, que no tenga hoy. Mira, ahora no es el problema de si tiene o no tiene facultades, o si tiene o no tiene garras y dientes. Son actitudes, son las personas que hacen a las instituciones. Garantizar eso sería muy aventurado, pues va a depender de las personas que sean nombradas en esos cargos. Lo que nosotros sí estamos tratando de asegurar, porque es una cuestión eminentemente técnica, jurídica, es separar las funciones jurisdiccionales y administrativas que hoy por hoy las tiene la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas le sucede lo del Tribunal Supremo Electoral, Ujú. que en un momento determinado se vuelven juez y parte, porque tienen que conocer como tribunal lo que ellos han auditado en sus funciones administrativas. Entonces, esa distorsión que genera una mala aplicación de la justicia tributaria y fiscal es la que estamos tratando de garantizar al separar las funciones, lo mismo que estamos haciendo con el Tribunal Supremo Electoral, que no sea el mismo organismo que realiza las funciones administrativas y que es demandado porque hay una violación o porque hay un delito, por lo que fuese, dentro de su administración, y él mismo va a resolver el caso, que es lo que pasa en el tribunal y es lo que pasa hoy en la Corte. Eso es lo que estamos garantizando. Ya lo demás va a ser materia de la ley orgánica, que le va a dar competencias, atribuciones específicas a cada uno de los 2 órganos que se creen, porque no es las mismas funciones ni la misma ley que va a regular, por ejemplo, al Instituto Nacional Electoral, encargado de organizar los procesos electorales y las consultas ciudadanas, que la reglamentación que va a tener la sala de lo electoral, por ejemplo. Entonces, eso es lo que vamos garantizando, separar esa simbiosis que hay de funciones ahora y que deforma la administración de la justicia electoral y en este caso de la Corte de la Justicia Fiscal y Tributaria. Sí, de manera que el trabajo de una no atrase al trabajo de otra, como sucede en la actualidad. Vicepresidente, esta Contraloría General del Estado, que incluiría todas estas instituciones, Corte de Cuentas, Procuraduría de Derechos Humanos, Tribunal de Ética, Instituto de Acceso a la Información Pública y la Defensoría del Consumidor, ¿tendría una cabeza? O... No, es que es que no están ellas subsumidas en una instancia. Cada una es independiente.
lo que se crea es el capítulo de la Contraloría Así General. como hay uno para el Ministerio Público, ¿va? Así, cabal. Ajá. O sea, está el Ministerio Público que ahora queda reducido solo a dos. Ya porque sacamos a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, todo el Ministerio Público quedará como integrado por la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República, que son las dos funciones fundamentales. Una que es, ¿verdad?, la persecución del delito, la garantía de la legalidad, etcétera, y el otro, la procuración, la defensa, la representación de los ciudadanos. Entonces, está, como dice, el fiscal y la defensoría al mismo tiempo en este Ministerio Público como queda ahorita. ¿Cómo se va a financiar la Fiscalía General de la República, vicepresidente? Mira, esta vez como se financia hoy, es decir, elaboran su presupuesto dentro de las normas generales del presupuesto, o sea, eso no se afecta, porque sí hubo una discusión en este marco que todavía pues no se ha cerrado, porque estamos esperando a ver cómo reacciona la Corte, cómo reacciona el fiscal cuando conozcan esta propuesta. Por eso digo, todavía faltan estos últimos retoques, porque había una propuesta de incrementar el presupuesto del órgano judicial de 6% que tiene hoy al 10%, y que ahí se incluyera el presupuesto de la Fiscalía, de la Procuraduría, de todas estas instituciones de Contraloría Social, y que fuese un presupuesto más amplio. Pero después otras opiniones, porque hemos escuchado diferentes versiones, dijeron no, hay que mantener al órgano judicial con su presupuesto y que cada una de las instituciones elabore su presupuesto de manera autónoma. Eso es lo que estamos garantizando, de que el presupuesto que elabore cada institución sea respetado por el Ministerio de Hacienda, porque ahí cuando se elaboran los presupuestos, pues ahí le meten la tijera y lo reducen. Si se le da esa autonomía desde la Constitución de carácter financiera, autonomía administrativa, funcional, le está dando suficiente fortaleza a la institución para que no sea sujeta al vaivén de que un gobierno le da una parte, otro le da más, otro le da menos, queda sujeto a esos, digamos, vaivenes políticos. Aquí sería un presupuesto adecuado a las necesidades y a las proyecciones y a los planes de trabajo que elabore cada institución. Ok, esta nueva sección de probidad, o cómo se le va a llamar a esta parte que dice usted, actualmente la tiene la Corte Suprema de Justicia, pero que se sacaría de la Corte Suprema de Justicia. Esta también se mantendría como una función más de la Contraloría, que es el tema del control y fiscalización de los patrimonios de los funcionarios. Es más, hemos incorporado, creo que es el artículo 242, en el inciso segundo hemos incorporado algo que no existe ahora, pero es tomando en cuenta la prescripción de algunos delitos relacionados con enriquecimiento ilícito, peculado. Estos delitos cometen los funcionarios para evitar pues que el desfalco que se hace al Estado, con el tiempo eso se vence, la gente se vence. No, te va, y ya después de 10 años, ¿no? Y después de 10 años ya no te pueden perseguir. Entonces ahí hemos tratado de que la prescripción sea por periodos más amplios, y que en los casos de que se aplica la ley de extinción de dominio, que no tiene prescripción, que esa puede ir hasta 30, 40 años, 50 años más atrás, se mantenga ya con un rango constitucional para garantizar pues que los que defrauden el Estado, los que metan mano en el tesoro público, no se queden ellos o sus descendientes, sus herederos, gozando de esos fondos que fueron extraídos de manera incorrecta a los fondos públicos. Otra duda, leí por ahí, confirme por favor a través de esta entrevista, si van a proponer también que los periodos presidenciales ya no sean de 5 años, sino que de 6, que sean sexenios, para de alguna manera también vaya cabalear o armonizar estos periodos presidenciales con las elecciones de diputados y alcaldes. Es correcto, es correcto. Se armonizan los ciclos electorales, o los ciclos de los mandatos, para ponerlo con términos más precisos, los ciclos de los mandatos de los funcionarios de elección directa, popular, o sea, diputados, alcaldes, presidente, así como los de elección indirecta, o sea, los de segundo grado, estén armonizados, con ciclos de 3, 6 y 9 años. Los de 3 años van a ser diputados y alcaldes, con derecho a la reelección hasta 3 periodos.
Fíjate bien, o sea, pues ahorita la reelección es indefinida para los diputados y alcaldes, entonces aquí se está proponiendo reelección hasta por 3 periodos, o sea, pues que una persona que hace un buen desempeño puede repetir, y si lo hace mejor, puede repetir otro tercer periodo, pero luego tiene que dejar espacio para que vengan otras, porque en 9 años pues ya han cambiado condiciones sociales, la misma tecnología va avanzando, es decir, hay que dar espacio a nueva generación. Entonces los diputados y alcaldes se pueden reelegir por 2 periodos más, o sea, pueden estar 9 años en el cargo. En el caso de la presidencia y la vicepresidencia, se pone a 6 años, pero hay una medida de las que hablábamos de las 4 instituciones de la democracia directa, que se llama el referéndum revocatorio. O sea que a los 3 años se puede convocar a un revocatorio si el presidente está haciendo muy mal las cosas, o el vicepresidente, o están cometiendo violaciones, es decir, cualquier mala actuación. ¿Y esto eso cómo se va a revisar? ¿Quién lo pide? Hay una ley que se está creando, la ley de consultas ciudadanas, en las cuales te dice cuáles son los mecanismos y las razones para convocar a un referéndum revocatorio a medio término del mandato, o sea, a 3 años, y eso coincide con una elección legislativa en la cual tú puedes introducir esa papeleta preguntando, ¿quiere usted que el presidente o el vicepresidente o ambos continúen, sí o no? Es decir, hay la posibilidad de preguntarle a la gente a medio término. Y luego, pues, si no hay nada de revocatorio, el periodo va a ser de 6 años. Y 6 años, además, se armoniza con todos, óigase bien, todos los otros cargos de elección indirecta. Dígase, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que hoy son electos por 5 años, serían de 6 años. El fiscal, que hoy es por 3 años, sería de 6 años. El procurador, es decir, todos los funcionarios de elección de segundo grado serían de 6 años. Y eso te permitiría, pues, también ordenar los ciclos, y que los representantes que sean electos en estos cargos también respondan a lo que es el resultado de una elección o de la expresión del pueblo en una elección, porque es la asamblea lo que los elige. Entonces, va en esa armonía. Y luego 9 años para los magistrados de la Corte, que sigue igual, 9 años, y los magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces vamos a tener mandatos de 9 años en el órgano judicial, mandatos de 6 años en el órgano ejecutivo y las instituciones autónomas, y mandatos de 3 años con posibilidad de reelección en la Asamblea Legislativa y los consejos municipales. Vale decir que los mandatos de 6 años no se pueden reelegir inmediatamente. Eso era la otra pregunta. La siguiente pregunta, el tema de la reelección presidencial. Entonces quedaría como es actualmente, que no se puede hacer inmediatamente o sea, no se puede buscar la presidencia de la República, por ejemplo, y vicepresidencia de la República de manera inmediata, sino que esperar actualmente, si no mal recuerdo, son 2 periodos, vicepresidente. Actualmente, sí, que es un error de la Sala de lo Constitucional, que tergiversó la norma, tanto el texto como el espíritu de los constituyentes del 83, que para ellos eran 5 años, o sea, era un periodo, y ellos le pusieron 2, con una intención personal dirigida para un candidato, y aquí lo estamos corrigiendo, aquí estamos poniendo que se esperará un periodo de receso, y se podrá proponer en el siguiente. Ok. ¿Las elecciones de segundo grado quedan igual en la propuesta, vicepresidente? Porque usted habló, por ejemplo, del tema de la Contraloría Social, ¿verdad? En donde se busca, pues, combatir la corrupción, el crecimiento de la transparencia en la utilización de fondos públicos y en el quehacer de la actividad pública. ¿Cómo estaría entonces la elección de los funcionarios de segundo grado? Mira, cambia según la naturaleza de cada una de las instituciones, pero el máximo esfuerzo, porque es el clamor de la gente de hoy, de ayer y de siempre, que los partidos se han recetado por cuotas partidarias las instituciones, y que a las instituciones partidizadas han llegado cuadros a veces sin las competencias, sin las cualidades para la función, pero por lealtad con los partidos los han colocado. Entonces nosotros lo que estamos tratando es de despartidizar los nombramientos de los funcionarios de segundo grado, o sea, los funcionarios de elección indirecta. Y para ello
se han hecho modificaciones, empezando por el artículo 7 de la Constitución, donde se permite, en algunos casos, se vuelve obligatorio la colegiación por las profesiones. Entonces, por ejemplo, el Colegio de Abogados va a tener una gran responsabilidad para proponer candidatos a diferentes cargos dentro de la administración, igual que otras profesiones, en el caso de la Corte de Cuentas, en fin, en otras no se necesita profesión, por ejemplo, para ser procurador de derechos humanos no necesita una profesión específica. En el caso de fiscal, por supuesto que sí. Esto, entonces, pero ya no van a ser los partidos los que van a proponer a la asamblea, sino que van a venir de listas propuestas por los colegios profesionales. Pero entonces para esto se necesitará la colegia, o sea, instaurar la colegiación dentro de diferentes actividades profesionales, vicepresidente. Exacto, por eso digo, estamos reformando el artículo 7, que hoy por hoy no permite la colegiación obligatoria. Cualquier intento que se ha hecho de colegiación obligatoria por algunos gremios, a mí en lo particular me tocó mucho dar esa batalla hace muchos años de que nos colegiáramos los abogados, y siempre decían, no se puede por el artículo 7, sería inconstitucional. Pues ahora se está proponiendo la reforma de ese artículo 7 para poder permitirla. Vicepresidente, nos quedan 6 minutos. Por eso de antemano le pedimos que haya una segunda, tercera, cuarta parte de esta entrevista. Les voy a mandar el documento, lo vamos a hacer llegar a varios medios, para que ustedes lo tengan, y ya sobre esa base, y ya no sobre lo que llegan a decir ahí algunas personas sin conocer, sin saber, ustedes puedan formular las preguntas concretas y correctas, porque lo van a hacer a partir del texto que se les va a hacer llegar. ¿Qué va a pasar con temas que son, que siempre han sido polémicos? Derecho humano al agua, que está esto muy en boga, en discusión, tema de matrimonios entre personas del mismo sexo, y aborto, por ejemplo. Mira, eso lo vio la mesa 1, que es la mesa que ve la parte dogmática de la Constitución. Y son, bueno, desde el preámbulo hasta el artículo 70 se revisó. Son más de 50 las reformas que se han hecho en esto. Se han ampliado el catálogo de derechos. Por ejemplo, se ha puesto el derecho al agua, el derecho al aire, el derecho a la alimentación, el derecho a la habeas data, el derecho a donar órganos, el derecho a una muerte digna. Es decir, toda una serie de derechos, o sea que no estaban reconocidos. La eutanasia entra, será... No, es que esos son ahí es donde vienen ya las discusiones, que a veces se vuelven ideológicas, que si esto es eutanasia o no eutanasia. Es un concepto moderno en el cual la persona lo puede decidir en vida, lo puede dejar planteado, es decir, va a estar regulado por una ley, lo mismo que lo de donación de órganos, porque también nos decían, bueno, pero ¿cómo es eso? Ahorita que hay un gran tráfico de órganos y la gente va a poder sacarse el hígado o un riñón y venderlo. Es decir, ya empieza toda la mitología en cuanto a los temas. No, esto va a haber que verlo técnicamente con profesionales. Hemos consultado profesionales de medicina, hemos visto legislación comparada de muchos países donde aparecen todos estos conceptos para poder ponerlo. También se han consignado derechos de colectivos y de universos que han sido marginados, invisibilizados. El caso de los pueblos indígenas, se les reconoce no solo como una cuestión folclórica en el país, sino como una entidad a través de un consejo, porque hay que darles ese respeto a ellos y garantizarles no solo sus derechos, a su identidad, a su idioma, a su medicina, a sus costumbres, sino que tiene que haber una entidad que lo regule. Hoy ni siquiera hay, casi en todos los países tienen ministerios para estas entidades, para estos colectivos. Aquí en Sabor creo que hay un departamento entre el Ministerio de Cultura que ve estos temas. Nosotros estamos creando un consejo. Y luego la población LGTBI, por supuesto, hemos visto cómo ha habido muchos crímenes de odio, mucha marginación, exclusión para personas que tienen formas y orientaciones sexuales diferentes a las heterosexuales o a las tradicionales, y no por eso dejan ni de ser ciudadanos, ni de ser seres humanos, ni de ser personas que tienen esos derechos, y la sociedad y el Estado no solo de reconocérselos, sino respetárselos.
Ya los otros temas, por ejemplo, si se va a permitir el matrimonio del mismo sexo, no hemos querido entrar a regular eso, ni mucho menos si va a haber o no haber aborto, porque era caer en la trampa de regular desde el punto de vista negativo, porque alguien que diga yo estoy yo soy pro aborto, soy contra el aborto, lo pones en condiciones en las cuales son irreconciliables. Pero si tú decís que estás por el derecho a la vida y que tanto vale la vida del nascituros como de la gestante, estás poniéndolos en igualdad de derecho. El embrión, porque seguimos manteniendo el principio, no se modifica actualmente como está, de que la vida se inicia en el momento de la concepción. Eso se mantiene. Entonces, eso se mantiene, pero también se reconoce que en caso de conflicto entre la vida del nascituros y de la gestante, será pues la ley la que va a definir cómo se hace. Porque hoy por hoy, cuando hay ese conflicto, la ley, que es el Código Penal, te penaliza cualquier tipo de aborto. O sea, aunque la madre esté en peligro clarísimo de muerte, si sigue el embarazo, ningún médico le puede realizar el aborto porque viola la ley del Código Electoral. Entonces, no era una materia de constitución, era una materia de Código Electoral. El Código Penal. Pero tenía que tener un asidero en la Constitución. Es lo que estamos abriendo, que estamos equiparando los derechos. Porque hoy por hoy el derecho de la madre no importa, importa el derecho del nasciturus. Por eso es que las madres la sacrifican, se mueren muchas mujeres, porque no les pueden practicar una operación de este tipo. Sí. Es lo mismo con el matrimonio del mismo sexo, no entramos a regular eso, porque el tema de matrimonio no se regula en la Constitución, eso se regula en el Código de Familia. Lo que nosotros decimos es que todas las personas humanas que vivan en El Salvador tienen derecho a tener una familia. Y que la familia, esto porque está actualmente en la Constitución, si no lo tocamos, dice, la familia se constituye por el matrimonio. Y nosotros dijimos, y por cualquier otro vínculo jurídico. O sea, ahí se deja una amplitud para que las legislaciones, cuando vayan evolucionando, en este caso los códigos de familia, los códigos civiles o cualquier otro tipo de regulación, puedan ir teniendo ya ese marco normativo fundamental que es la Constitución. Bueno, okay, son las 8 de la mañana con 45 minutos. Vamos a estar a la espera de ese documento, vicepresidente. Si cualquier ciudadano quisiera conocer esta propuesta, ¿va a estar disponible a través del Internet? Claro, todo lo que nosotros hacemos, decimos, hablamos, acordamos, está colgado en nuestra página. Y esto, una vez se ha aprobado más tarde, porque justamente por eso me salí, porque estamos ya empezando a trabajar el tema, queremos terminar hoy incluso ya para ir a imprimir las copias mañana y poder distribuirlas el viernes y la otra semana. Nomás termine ya hoy, se le dé, ya la firmemos todos, y ya quede esto aprobado en el acta, ya se sube como un documento aprobado, porque hoy por hoy yo le he dado el anticipo de lo que sería el avance final, pero todavía no el oficial, porque ese tiene que salir de un acta del comité que tiene su reglamento y toma decisiones, funciones, y ahí incluso van a estar públicas los votos disidentes. En algunos casos hay algunos miembros que no estuvieron de acuerdo en cómo quedó redactada una norma y con todo derecho han puesto su voto disidente, diciendo, en este tema no estamos de acuerdo por estas y estas razones, pero como el grupo aquí, la mayoría lo establece, queda aprobado, ¿no? Es decir, esos mecanismos de discusión y de democracia interna con la que hemos tratado de funcionar en este comité. Una última pregunta que es más de valoración política, vicepresidente. Con estas reformas constitucionales y una carta magna, actualizada o reformada, con enmiendas, ¿se crea una nueva república? Pues no sé, me hubiera gustado a mí que fuese así, porque el mecanismo que estamos siguiendo es muy parecido al que se siguió en la Francia de finales de los años 50 del siglo pasado, cuando Charles de Gaulle, presidente, después de un discurso muy emblemático que dio después que habían perdido Argelia y él revisando todos los procesos de la Cuarta República, después de la Segunda Guerra Mundial, con el gobierno de Vichy, con todos los traumas que se vivieron en la guerra, en la posguerra, el presidente dijo que era tiempo pues, de hacer un giro en la República. Y un grupo de abogados, creo que fueron 23, ahí tengo yo los libros
de la documentación francesa, donde está toda la historia de la reforma constitucional. Este equipo se reunió, elaboraron el documento, se lo llevaron a la Asamblea Nacional, la Asamblea lo discutió, lo llevaron en junio del 58. Lo llevaron, lo discutieron, hicieron algunos ajustes y en octubre de ese año, o sea, pues 3-4 meses después, estaban aprobándolo en un referéndum y salió la Quinta República Francesa. Claro, la primera había sido después de la Revolución Francesa y esta era la quinta ya en el siglo XX. Nosotros tenemos 200 años que vamos a cumplir hoy, en este mes de septiembre, de estar con la misma república, la república postcolonial, y la república que nos ha mantenido estos 200 años. A mí me hubiera gustado que hubiese sido ese llamado así, la refundación de del Estado o la creación de la Segunda República, darle esa majestad a un hecho histórico para convocar a la ciudadanía, al pueblo, a los sectores, a sentirnos partícipes. Yo esto lo quise hacer en 1992, después de la firma de los acuerdos de paz. Si ustedes revisan el cuaderno 5 y el cuaderno 6 del IEGES, se llamó así la jornada que yo hice, con juristas de 20 países que vinieron, porque estaba todo el mundo entusiasmado para ver cómo funcionaban los acuerdos de paz en El Salvador. Vino gente de África que habían trabajado en los acuerdos de Zimbabue, en Sudáfrica, los diferentes hasta del SWAPO vinieron. Pero quizá era muy temprano. Y yo hablaba de una nueva constitución para un nuevo país. Eso fue ya hace cuánto, de 1992 a la fecha, casi 30 años. Entonces ahora yo no quisiera ser pues el que llamara a esto la Segunda República o la Nueva República. Va a ser la gente la que le va a dar el nombre. Porque si la gente se apropia de esto, si ve todos los valores que se están incorporando, los nuevos derechos, la participación ciudadana, el empoderamiento ciudadano, el fortalecimiento democrático, una institucionalidad moderna, entonces la gente tiene que valorarlo. Yo sé que siempre van a haber detractores, sobre todo algunos voceros de sectores que estaban acostumbrados al statu quo, que estaban muy cómodos como estamos hasta hoy y que no quieren ningún cambio, sobre todo si el cambio es para mejorar las condiciones del pueblo. Entonces, ahí va a venir el debate. Yo espero que el debate se dé donde tiene que darse, que es en la Asamblea Legislativa y a nivel político. Esta propuesta, repito, es eminentemente técnica, respetando los principios fundamentales del derecho constitucional, del constitucionalismo de este siglo, los principios de progresividad. Este proyecto es progresivo, es extensivo, pone al centro el principio pro homine, o sea, sigue siendo la persona humana el origen y fin de toda actividad del Estado, viene a consolidar el Estado de Derecho, garantiza la separación de poderes, garantiza la administración de justicia de manera pronta y cumplida al quitarle toda esa carga administrativa, en fin, despartidiza totalmente la Constitución, porque acuérdense que la partidización de la Constitución vino en 1983 y quizás los jóvenes que no conocieron esa historia no saben que se le dio a los partidos políticos toda esa preeminencia que la pusieron en el artículo 85, que los partidos eran el único medio de representación del pueblo, cuando la Sala de lo Constitucional, a raíz del juicio que yo presenté, modificó esa cláusula pétrea y ya no era el partido el único medio, porque se presentaron candidaturas independientes, ya ustedes saben esa historia. Entonces, esa despartidización que quedó en otras áreas de la Constitución, las hemos eliminado. Y quizá la más simbólica que va es la del 151, porque quedaba como remanente que para ser candidato a la presidencia de la República había que estar afiliado a un partido político. Era el último reducto de la partidocracia. Ese requisito lo estamos eliminando. Y no lo estamos haciendo a capricho, sino porque esa es la tendencia histórica y la evolución. Ya y tomamos los elementos y los argumentos de una sentencia de la Corte Interamericana de Justicia, en el caso de México, México versus Castaneda Guzmán, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado mexicano a cambiar su legislación para permitir que ciudadanos no afiliados a partidos políticos se presentaran como candidatos presidenciales. Y vimos que esta última elección había un candidato no partidario. Entonces, la sociedad va avanzando, va evolucionando, incluso ponemos
en el régimen económico un artículo que también regula dentro de la política monetaria la posibilidad de monedas no concretas, es decir, no físicas en la política monetaria. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que vienen monedas virtuales y que si nuestra legislación no está preparada, pues nos vamos a ir quedando rezagados en esta evolución hacia donde va la sociedad en esta cuarta revolución industrial. Así es que, mis amigos, gracias por el espacio. Espero que los que nos han escuchado tengan la paciencia. Ya en pocos días va a estar circulando el documento. Van a poder todavía mandarnos algunas propuestas, porque ya cuando lo entreguemos al presidente, pues va a ser la versión final del comité al presidente. Y después eso ya va a seguir el rumbo que le corresponde según la Constitución. Y ahí podrían haber otras reformas, vicepresidente, también bueno. desde el Ejecutivo. Es posible, puede ser. Yo me acuerdo cuando hicimos el Código Electoral en 1992, lo hicimos. Yo estaba en la subcomisión electoral de COPAS y preparamos un código así maravilloso, que habían dos instituciones, una de ellas la quitaron, que era la inspectora electoral, que garantizaba los derechos de los ciudadanos. Lo mandamos a COPAS, la COPAS le cambió algunas cosas, lo mandó a la Asamblea Legislativa, la Asamblea Legislativa le cambió algunas cosas, se la mandó a la sanción del presidente de la República, que en esa época era Cristiani, le cambió unas cosas, le creó lo que ustedes no se acuerdan, que estaban jóvenes, pero creó unas franjas electorales, o sea que eran franjas en las cuales solo en esa época se podía hacer elecciones, eso lo puso Casa Presidencial, y así se aprobó el Código 93, o sea, de lo que es el documento matriz a lo que resulta ya en vigencia, publicado en el diario oficial, hay un trecho. Y ese trecho puede servir para mejorarlo, para dejarlo igual o para modificarlo. Así es que esperemos. Este camino inicia, vicepresidente, bueno, apenas. A ver entonces. qué pasa, porque ya solo con esta entrevista estoy leyendo aquí infinidad de comentarios a favor, en contra, gente que tiene muchas dudas. Gracias por el tiempo y lo volveremos a contactar para seguir aclarando esto. Así es, y esperamos que la próxima vez ya esté aquí con nosotros, vicepresidente. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Buen día. Buenos días. Buen día. Bueno, era el vicepresidente de la República. O sea,